Los Forerunner. En los albores de los tiempos estelares, cuando las galaxias aún guardaban el eco de sus primeras luces, se alzó una civilización que los precursores habían moldeado como guardianes y servidores. Los Forerunner. Bienvenidos, vigilantes de los universos. Soy Silverion, el último dios, y hoy viajaremos juntos a través del tiempo para descubrir la historia de los Forerunners. Una civilización que alcanzó la cima de la grandeza, pero que terminó en el olvido. ¿Cómo una raza tan poderosa llegó a desaparecer? Esta es su historia. Cuando los precursores desaparecieron en el velo del misterio, los Forerunner heredaron el manto de responsabilidad, y sobre sus hombros recayó el deber de custodiar toda forma de vida en la galaxia. Así, en su celo y orgullo, proclamaron su derecho a ser mayordomos de la creación, aunque no siempre supieron discernir entre la grandeza de su misión y la ambición de su propio corazón. En el apogeo de su gloria, su poder resplandecía como un sol múltiple. Miles de millones de naves surcaban los océanos de estrellas, tejiendo rutas de paz y dominio. Y en el centro de su vasto imperio, la ecúmene Forerunner se erguía Maedrillian, joya del firmamento, donde más de 3 millones de mundos se inclinaban ante su orden y su voluntad. Fueron los amos del presente, pero también los prisioneros de un destino trazado por eras mucho más antiguas que ellos mismos. Mas la historia de aquel linaje comenzó mucho antes, hace 15 millones de años, cuando los precursores sembraron a los Forerunner en un mundo primordial, Givalb. Bajo su cielo naciente floreció su ingenio, y sus manos ansiosas de crear extendieron su civilización hacia las estrellas. Pero el orgullo de su ciencia se volvió contra ellos. En su afán de moldear los fuegos del cosmos, emprendieron experimentos de ingeniería estelar que terminaron en catástrofe. Givalb ardió y se desmoronó. Su planeta natal quedó devorado por las fuerzas que pretendieron dominar. La ruina de su cuna dejó cicatrices indelebles. Desde entonces, los Forerunner temieron los excesos de la mega ingeniería y por milenios caminaron con prudencia, como hijos marcados por la memoria del fuego. Sin embargo, aquella tragedia también los lanzó a las estrellas en un éxodo que no tendría retorno. De aquella diáspora nació un imperio vasto como océano sin orilla, la ecúmene Forerunner, testimonio de una raza que supo transformar su pérdida en grandeza y su dolor en destino. La grandeza de la ecúmene. Los Forerunner fueron sofisticados sobre todos los imperios, y su poder parecía no tener medida. Nuestra ecúmene se alzó sobre 3 millones de mundos fértiles, vastos como mares de estrellas. Alcanzamos las más altas cumbres de la tecnología y del conocimiento físico, rozando con nuestras manos la esencia misma del universo. Así era la ecúmene, el tejido de mundos y reinos que los Forerunner tejieron en la vasta bóveda de la Vía Láctea. Sus dominios eran ordenados en temas, regiones colosales que servían de pilares a su imperio, y en su corazón latía la capital, Maedrillian, la joya inconmensurable que reunía consejos y ciudades, erigida como símbolo eterno de su supremacía. La capital se erguía en el complejo de Orión, el verdadero ombligo del imperio, donde cada decisión resonaba como un eco por millones de sistemas estelares. Aquella región estaba protegida por el Yat Krula, la línea Maginot cósmica, un muro invisible, tejido con millones de instalaciones defensivas, cuya vastedad contenía la promesa de un baluarte inexpugnable. Era la frontera última, el recordatorio de que el poder de los Forerunner no solo residía en su conocimiento, sino también en su eterna vigilancia. La rebelión contra los precursores. La ecúmene se alzó mucho antes de los 10 millones de años, antes de la nueva era, con su corazón en el complejo de Orión, un sol de poder que iluminaba el orden Forerunner en la vasta galaxia. Pero incluso en aquella era temprana, los hilos del destino ya se tensaban hacia la tragedia. Los enigmáticos precursores, arquitectos del orden universal y custodios del manto de responsabilidad, habían tomado una decisión que alteraría para siempre el curso de la creación. Entregar el manto a los humanos, no a los Forerunners. Aquello fue interpretado como un juicio, una condena, un desprecio al sacrificio y a la grandeza de quienes habían elevado la ecúmene a las estrellas. La ira estalló. Los Forerunners, orgullosos y temerosos de ser declarados indignos, se rebelaron contra sus antiguos maestros. Una guerra indescriptible ardió en los confines de la Vía Láctea. Los precursores huyeron hacia el exilio en los lejanos reinos de Camino Ketona.
pero fueron perseguidos por un océano de naves Forerunner, una marea de fuego, tecnología y acero. Allí, en esa fuga desesperada, los arquitectos primordiales de la vida fueron casi completamente aniquilados. Pero la victoria trajo consigo un precio insoportable. Los Forerunners, manchados por el cuasi genocidio de los precursores, no pudieron sostener el peso de su crimen. La vergüenza se convirtió en un eco que corroía el alma de su pueblo. Muchos eligieron el exilio en un mundo árido, perdido en la nebulosa de la tarántula, donde buscaron expiar su culpa en silencio y soledad. Sin embargo, la memoria de aquella guerra fue arrancada de la historia. Los constructores y los guerreros servidores de la ecúmene tejieron un velo de silencio, suprimiendo la verdad en nombre de la estabilidad. Los que osaron recordar, cuestionar o escarbar en el pasado fueron silenciados. Algunos fueron condenados al aislamiento eterno en los fríos sarcófagos del Cryptum. Entre ellos estaba Boundless, cuya voz se convirtió en un susurro perdido en los abismos del tiempo. Tras la caída de los precursores y el establecimiento de la ecúmene, los Forerunners asumieron plenamente el rol de especie dominante en la Vía Láctea. Con un poder tecnológico y militar inigualable, expandieron sus dominios por millones de mundos fértiles. Pero esta expansión no siempre fue pacífica. Muchas especies sapientes fueron trasladadas por la fuerza de sus mundos natales para abrir paso a la colonización Forerunner. A medida que crecían, también lo hacían sus conflictos internos. Durante la historia de la ecúmene, estallaron guerras civiles que marcaron su desarrollo. Una de las más antiguas ocurrió más de 500.000 años antes de la guerra contra el Flood y puso en riesgo el propio complejo de Orión, corazón político de la galaxia. Para protegerlo, los Forerunners erigieron la monumental Línea Maginot, millones de instalaciones defensivas que envolvían toda la región como una esfera impenetrable. Con el paso de los milenios, las facciones internas se reacomodaron. Los constructores encargados de la arquitectura y los grandes proyectos fueron consolidando su poder hasta alcanzar la supremacía política de la ecúmene. En ese proceso relegaron y en muchos casos suprimieron las culturas de los guerreros servidores y de los mineros, que antaño habían ocupado un lugar central en la jerarquía Forerunner. En este periodo de esplendor surgió Maetrillian. Su grandeza era inconmensurable, vastedad que eclipsaba incluso a los titánicos anillos de los halos, como si la creación misma se hubiera inclinado para engendrar un trono digno de los herederos del manto. La gran capital de la ecúmene y sede del Consejo Ecúmene, erigida alrededor del 125.000, era una maravilla de ingeniería y un símbolo de unidad. Guerra humano-Forerunner. Los Forerunner, guardianes del manto, fijaron su mirada en la humanidad. Vieron en ellos una especie que había ascendido al nivel tecnológico 1, pero en lugar de usar ese don con prudencia, lo habían convertido en un arma de conquista. Los mundos del ecúmene caían bajo sus ejércitos y en cada planeta invadido ardían los gritos de millones de inocentes. Ante semejante desafío, la paciencia de los Forerunners se quebró y de entre sus filas se alzó una voz de guerra, la del didacta, señor de la estrategia y protector de su pueblo. Pese a las súplicas de la sabia bibliotecaria, la decisión fue tomada. Los Forerunner desataron su poder contra la humanidad, y así comenzó una guerra que incendiaría las estrellas. Durante siglos, flotas enteras se enfrentaron en el vacío, mundos fueron reducidos a cenizas y océanos enteros hirvieron bajo la furia de armas indescriptibles. En cada batalla, ambos bandos derramaron torrentes de sangre hasta que la humanidad, agotada y acorralada, finalmente cayó. La victoria, sin embargo, fue amarga. Los Forerunner pagaron un precio inconcebible. Más del 80% de su población pereció en el conflicto, y aunque la humanidad fue reducida a cenizas, su castigo fue aún más cruel. Los Forerunner manipularon sus geas, condenándolos a la oscuridad de la ignorancia, obligándolos a retroceder hasta un estado casi salvaje. Pero en su orgullo, los Forerunner no vieron la verdad hasta que fue demasiado tarde. La humanidad no había guerreado por ambición, sino por desesperación. No expandían su dominio. Huían de un enemigo innombrable, un legado maldito de los precursores, un parásito imposible de contener, un devorador de mundos que se propagaba como una plaga sin fin. De entre las sombras del universo surgió el verdadero enemigo, el Flood. Guerra Forerunner Flood. En el planeta solitario G617G1, un equipo de reconocimiento Forerunner halló lo que parecía una simple forma de vida extragaláctica.
Pero aquella criatura traía consigo la sombra de un destino inevitable. Era el Flood, un parásito nacido de lo insondable, un eco oscuro de los precursores. Al principio, los Forerunner creyeron que enfrentaban solo una enfermedad, algo que podía aislarse, estudiarse y contenerse bajo la filosofía del manto de responsabilidad, que prohibía exterminar a especies conscientes. No vieron o no quisieron ver la terrible verdad. El Flood aprendía, mutaba, devoraba y crecía con cada ser consumido. Mientras los Forerunner buscaban soluciones sin recurrir al genocidio, la galaxia comenzó a arder. Planeta tras planeta fue reducido a carne muerta. Mundos enteros se convirtieron en sepulcros donde resonaban los cantos de la corrupción. Lo que había iniciado como un brote aislado se transformó en una marea imparable. Durante 300 años, los Forerunner guerrearon contra la oscuridad. Flotas colosales chocaron en el vacío, pero cada victoria era ilusoria. Por cada nave destruida, el Flood convertía sus restos en nuevas armas. Por cada ejército aniquilado surgía una nueva horda. Los centinelas, guardianes mecánicos forjados en desesperación, lograron contener brevemente la plaga, pero nunca erradicarla. El tiempo reveló una verdad insoportable. Ninguna estrategia naval, ninguna fortaleza, ningún sacrificio podía detener al Flood. Su propagación era absoluta. Los Forerunner comprendieron demasiado tarde que estaban enfrentando no a un enemigo común, sino al reflejo mismo de la eternidad. En el borde de la aniquilación se tomó la decisión final. No quedaba esperanza, solo una elección cruel: destruir todo para preservar algo. Así nacieron los halos, anillos colosales que no portaban vida sino muerte. Armas destinadas a arrancar de raíz toda criatura con biomasa suficiente para alimentar al parásito. Una solución extrema, un suicidio galáctico. Y la prueba de que incluso los dioses podían ser vencidos. Y cuando el primer Halo se alzó en el vacío, la galaxia comprendió que había llegado el juicio. El eco del Flood sería silenciado, al precio de toda vida. El sacrificio final de los Forerunner. Al principio, los Forerunner se negaron a utilizar los halos. Su fe en el manto de responsabilidad les dictaba que toda vida debía ser protegida, incluso ante la amenaza del Flood. Sin embargo, a medida que la guerra se intensificaba y los mundos caían uno tras otro, las dudas comenzaron a surgir. Grandes debates dividieron a la ecúmene, y la discusión se transformó en una guerra civil. Finalmente, comprendieron que la única forma de preservar la galaxia era mediante un acto de destrucción total: activar los anillos. En medio de este caos, el Gravemind, la inteligencia colmena del Flood, llevó su corrupción a un nuevo nivel. Logró torcer la voluntad de Mendicant Bias, la más avanzada de las inteligencias Forerunner, una ancilla clase contendiente creada para comandar las defensas contra el parásito. Bajo la influencia del Gravemind, Mendicant cayó en rampancia. Un estado donde la IA pierde su propósito, rechaza a sus creadores y desarrolla un odio contra ellos. Así, lo que había sido la mayor esperanza de los Forerunner se convirtió en su verdugo, liderando el ataque contra la línea Maginot, la última barrera entre lo que podía protegerse y lo que debía ser sacrificado. El final fue inevitable. Tecnología. El entendimiento Forerunner del universo y sus milagros tecnológicos solo rivalizaban con los de los antiguos precursores. Su civilización dominaba fuerzas que para otras especies eran indistinguibles de la magia. Podían manipular la materia a nivel cuántico, construir estructuras de tamaño planetario y controlar la energía de estrellas enteras. Los Forerunner eran maestros en el uso del desliespacio, un plano alterno que les permitía viajar por la galaxia a velocidades imposibles. Sus naves, forjadas con metales exóticos y reforzadas con luz sólida, eran capaces de cambiar de forma según las necesidades tácticas o ambientales. Con estas maravillas, la galaxia se convirtió en su laboratorio y su obra de arte. La ecúmene, el vasto imperio Forerunner, erigió mundos artificiales, creó inteligencias artificiales de poder inimaginable, capturó energías provenientes de dimensiones alternas y levantó portales colosales que resonaban con las míticas carreteras estelares de los precursores. Cada planeta, cada estación, cada arma era un testimonio de una sociedad que se consideraba a sí misma la legítima heredera del manto de responsabilidad. Su sabiduría y habilidad eran incomparables, o al menos eso creían. Relación con la humanidad. Aunque los Forerunner no compartían un vínculo genético directo con la humanidad, siempre vieron en ella algo singular,
un eco de un destino mayor. Como lo revelan las terminales, los consideraban una especie especial, con el potencial de heredar aquello que ellos mismos custodiaban, el manto de responsabilidad. Tal era su importancia que los humanos fueron los únicos capaces de interactuar y activar con naturalidad la tecnología Forerunner, como si el propio legado los reconociera. Sin embargo, esta visión no estuvo libre de contradicciones. El orgullo y la xenofobia de los Forerunner también los llevaron a desconfiar de quienes podían amenazar su supremacía. Cuando la humanidad, en su lucha desesperada por sobrevivir al Flood, expandió sus dominios y desarrolló tecnologías que alteraban el delicado equilibrio galáctico, los Forerunner respondieron con guerra y con fuego. El antiguo imperio humano fue arrasado, sus logros borrados y sus descendientes reducidos a la ignorancia de la prehistoria. Así, la relación entre ambas especies quedó marcada por la paradoja. La humanidad fue castigada y humillada, pero al mismo tiempo era vista como la verdadera heredera del futuro. El armamento forjado por los Forerunner no era mera herramienta de guerra, sino una extensión misma de su grandeza. Cada pieza era construida átomo por átomo en forjas de nanofabricación cuya precisión rozaba lo divino. Guiadas por las enigmáticas semillas de diseño y asistidas por la mente infalible de una IA llamada Sansilla. En tales cámaras de creación, la perfección era la norma. Si lo hubieran deseado, cada arma, cada armadura habría sido un reflejo idéntico del otro, simétrica hasta el último detalle. Pero los guerreros servidores no buscaban la monotonía de lo perfecto. Para ellos, la guerra era tanto arte como deber, y en las brasas de la creación preferían dar forma a armas y armaduras únicas, nacidas de la cooperación entre hermanos y hermanas de guerra. Sus pieles de combate no eran simples defensas, eran reliquias vivientes, forjadas con tanto esmero y belleza que podían rivalizar con las más sublimes obras de arte de la ecúmene. Entre todos ellos, los prometeos destacaban, pues sus armaduras y armamentos eran reconocidos como el pináculo de la maestría Forerunner, resplandecientes como estandartes de poder y símbolos de una civilización que moldeaba la guerra con la misma gracia con la que moldeaba las estrellas. Arte y arquitectura. Un ejemplo de la grandeza Forerunner. La arquitectura Forerunner era un testimonio viviente de su poder y visión. Erigida casi siempre a gran escala, sus estructuras adoptaban formas geométricas imponentes, con patrones semi-triangulares que evocaban tanto orden como eternidad. No buscaban dominar el entorno, sino integrarlo. Sus hábitats parecían paisajes naturales, diseñados para fundirse con el mundo en lugar de reemplazarlo, reflejando una filosofía muy distinta a la humana. Monumentos como la ciudad de Onyx, las vastas instalaciones Halo y el majestuoso portal de la Tierra se alzan como ejemplos inmortales de esta visión. No eran solo construcciones, eran ecos de un pueblo que buscaba dejar huellas eternas en el cosmos. En Halo, Cryptum se revela que existía una casta entera de Forerunner dedicada exclusivamente al arte de la construcción, siendo considerada entre las más poderosas de la ecúmene en lo político, lo económico y lo intelectual. Para ellos, erigir estructuras no era labor de ingenieros, sino un arte sagrado que definía el equilibrio de la civilización. La mayoría de estas creaciones estaban forjadas en un metal desconocido, resistente a proyectiles, plasma e incluso explosiones, razón por la cual muchas han perdurado más de 100.000 años. Sin embargo, no eran indestructibles. En Halo, Ghosts of Onyx, un grupo de élites logró abrir un boquete en una de sus murallas, y en Halo 2, un Scarab fue capaz de derribar una de sus puertas con fuego de plasma concentrado. Algunas edificaciones, en cambio, fueron levantadas con piedra y materiales tradicionales, pero estas se desgastaron con el paso del tiempo, a diferencia de sus construcciones metálicas que aún desafían a la eternidad. Para los Forerunner, la arquitectura no era solo refugio ni herramienta, era una declaración de poder y belleza, un puente entre lo eterno y lo efímero, entre lo natural y lo artificial, entre lo divino y lo mortal. Y así terminó la era de los Forerunners, dejando tras de sí solo ruinas y secretos. Si quieres escuchar más historias épicas del universo de Halo, suscríbete y acompáñame en esta travesía. Yo soy Silverion, el último dios, y gracias por ser parte de esta legión de vigilantes de los universos. Nos vemos en el próximo viaje, Spartans.